Muy buenas tardes, muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Un saludo muy especial para toda nuestra audiencia a lo largo de todo el planeta terráqueo, desde todo nuestro continente americano, desde Canadá hasta la Antártida, porque tenemos audiencia allá en una de las islas de la Antártida que pertenece a queridísimo país de Chile. Saludos muy especiales para ustedes, mis preciosos hermanos allá en la Antártida, donde sé que el programa El Mundo Actual es retransmitido los domingos. Saludos muy especiales para nuestro precioso hermano de allí, de esa isla en la Antártida, que el domingo a domingo retransmite el programa El Mundo Actual en esa parte sumamente fría del extremo polo sur, hasta allá, a la Antártida. Saludos muy especiales para ustedes. También hasta allá, Australia, tenemos audiencia que escuchan, que son fieles oyentes del programa El Mundo Actual. Saludos muy especiales para ustedes, hermanos, allá en Australia también. Y a todos nuestros queridísimos hermanos en Europa, saludos muy especiales para ustedes también, nuestros fieles oyentes, allí en Italia, en Alemania, en Suiza, en España, en Europa del Este. Saludos para todos ustedes en Cristo Jesús. Y me decían un grupo de hermanos preciosos allí en Atlantic City, Nueva Jersey, donde estuvimos este fin de semana recién pasado, precioso. Me decía uno de los hermanos: hermano, acuérdese de mandarnos saludos también a los hermanos de Atlantic City. Saludos muy especiales para ustedes, mis preciosos hermanos. Y vámonos rápidamente con la palabra, porque tenemos un tema profundo, un tema de corazón a corazón, un tema de reflexión profunda, y por lo tanto póngale mucha atención. Dice así la palabra del Señor en el libro de Job, capítulo 1 y el versículo 21, dice su santa y bendita palabra. Dice: y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Dios bendiga su santa y bendita palabra. Y déjeme compartir el tema: paz en la tormenta. Ese es el tema que quiero compartir con ustedes. La vida siempre está llena de grandes y extraordinarias sorpresas. Y mientras vivamos en este cuerpo, vamos a enfrentar una diversidad de circunstancias, buenas y malas. Y aquí donde vale la pena que hagamos un análisis, una reflexión sobre este tema importante. En estos días estoy terminando de leer todo el libro en forma de estudio. Y es impresionante la historia de este tremendo hombre de las Sagradas Escrituras. Se cree que fue el primer libro de las Sagradas Escrituras que oficialmente salió ya de afuera del Pentateuco. Se cuenta como una de las historias previo al pueblo de Israel. Y se conoce muy poco de la historia de este tremendo hombre de la Biblia, Job. Se cree que era nativo por las biografías que se dan en su libro de lo que hoy conocemos como Jordania y Arabia Saudita, en esa parte de ahí. El escritor del libro de Job, lo más probable, dicen los expertos, que el Señor inspiró para escribir esta historia que era contada de pueblo a generaciones y que más tarde el Señor permite que se escriba esta historia a través de el sabio Salomón. Esto es lo que dicen la mayor parte de los expertos. La historia es verídica, la historia sucedió, la historia se manejó en todos esos pueblos, y es una historia impresionante, pero impresionante, la historia del siervo Job. La Biblia dice que este hombre era justo, era un hombre temeroso delante de Dios en todos los aspectos. Había sido un hombre bendecido profundamente, económicamente hablando. En aquel entonces las riquezas se medían en
en ovejas, en ganados, en camellos, en posesiones y en tierra. Este hombre era eminentemente bendecido en todo ese aspecto. Económicamente se podría decir hoy en día, era un hombre eminentemente rico, y además de eso, en aquel entonces el tener muchos hijos también era símbolo de bendición de parte de Dios. Tenía una familia grande, tenía numerosos hijos, su esposa y muchos criados, sirvientes, servidores que trabajaban para él en cantidad. Pero ¿qué pasa? ¿Qué sucede con la vida de este hombre que de la noche a la mañana se da una hecatombe, una catástrofe sin precedente en la vida de este gran hombre? La historia, si no fuera porque la Biblia nos la cuenta, posiblemente de las miles de hechos que, como le ha pasado a Job, pasan en la vida cotidiana, no tuviéramos una respuesta de dónde se originan todas estas catástrofes, a lo mejor hoy en día no tendríamos respuesta y estaríamos echándole en una forma injustamente las culpas únicamente a Dios. La historia se remonta cuando dice que los hijos de Dios vinieron tipo asamblea a presentarse delante de Jehová de los ejércitos, y que entre esos vino Satanás, el acusador de los santos, y que el Señor le preguntó y le dijo: ¿de dónde vienes? Él dijo: vengo de recorrer toda la tierra. El Señor le dijo: ¿y has visto a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra. Satán, inmediatamente, en su forma malévola desde el principio de su rebelión, este personaje malévolo pone entredicho la fidelidad de aquel hombre de Dios temeroso del Señor llamado Job, y le dice que Job simplemente es fiel a Dios por intereses mezquinos. Y entonces, dando a entender qué pasaría si tú lo pones a prueba, y vas a ver cómo este hombre se apartará de ti. No solamente se apartará de ti, sino que blasfemará de ti. Y allí que entre lo que se conoce como la ley permisiva de Dios, un tema que toco también en mi libro nuevo, reciente, que tengo de este año, Israel al filo de la profecía, en lo que se llama la ley permisiva de Dios. En esa regla inquebrantable que se conoce como la ley permisiva de Dios, Satán pide permiso, es decir, esto es muy importante, está sujeto a la última determinación de Dios. En otras palabras, es un ser sobrenatural, pero su poder sobrenatural está totalmente limitado a las decisiones del Todopoderoso, del Shaddai, que 30 veces se menciona ese nombre aquí en el libro, más de 30 veces se menciona ese nombre en el libro de Job, Shaddai, el Todopoderoso. Allí Satán recibe permiso de parte de Dios, y Satán, la única advertencia que Dios le pone es que no toque su alma, es decir, le da permiso que lo tiente, que lo ponga a prueba en todo lo que quiere, sin permiso a tocar su alma. Qué interesante. Y ahí de la noche a la mañana Satán sale a aquel hombre virtuoso, aquel hombre próspero económicamente, aquel hombre feliz, con una familia grande, con una cantidad de hijos numerosa, aquel hombre que gozaba cada mañana, y me imagino mirando la multitud de sus ovejas, de sus vacas, de sus camellos, aquel hombre que constantemente hacía grandes sacrificios a Jehová de los ejércitos, sin escatimar, ofrecía cantidades enormes de ovejas en olor grato a Jehová de los ejércitos. Aquel hombre de la noche a la mañana se le viene el mundo encima, se viene una catástrofe sin precedentes sobre él. En solo 6 meses, según los cálculos que se hacen, Job está viviendo una catástrofe, una ruina total sin precedente. No solamente se viene una crisis sobrenatural a simple vista, por supuesto
que en todo esto habían manos sobrenaturales, que ya las conocemos en este momento, pero a la vista de nuestros ojos lo miramos como una catástrofe natural o geológica, porque empezó a caer catástrofe desde el cielo, fuego consumidor, torbellinos, catástrofes sin precedente que en cuestión de meses habían acabado en su totalidad con su ganado, con sus vacas, con sus ovejas, con sus camellos. No solamente vieron eso, sino que Satán también ataca sin precedente la salud de sus criados y comienza a desatar múltiples de enfermedades sobre los criados, matando casi que en su totalidad a todos sus numerosos sirvientes. Y después Satán ataca en una sola noche, una catástrofe sin precedente. Ataca a todos sus hijos, se produce una crisis dolorosa en lo más profundo del corazón de aquel hombre que amaba a Dios. Encima de todo eso, por último, ataca a su propia esposa, quien se convierte en aquel momento como el instrumento en que Satán va a usar para tratar de acusar por medio de su propia esposa al propio siervo Job. Y ahí en esa crisis, en esa catástrofe que encontramos en la vida de Job, posiblemente las tenemos también en múltiples de historias de personajes en este planeta terráqueo, y posiblemente lo hemos tenido en todos estos milenios de años, y por qué no, en este pleno siglo XXI también tenemos. La diferencia es que algunas de estas personas lastimosamente y catastróficamente no soportan este tipo de catástrofe que se les llega, y al no tener la total absoluta confianza en Dios terminan en una catástrofe eternal donde no hay retorno y donde no hay regreso, como tal lo dice el propio siervo Job. Podemos citar el caso de Winnie Houston, una mujer que en su niñez pasó por una iglesia bautista donde ella aprendió a cantar y a adorar a Dios, pero que lastimosamente el mundo le abrió las puertas para tener un éxito sin precedente. Sin embargo, a sus años todavía entera, completamente y extraordinariamente famosa, se le vio una crisis emocional sin precedente. En esa crisis emocional que conocemos como depresión, fue tan extraordinaria a la cual Winnie Houston no pudo superar esa crisis emocional. Imagínese usted, Houston no había pasado ni la milésima prueba que Job había pasado. Winnie Houston era millonaria. Con solo ¿cómo se puede decir? Con sus ventas, con lo que recibe de ella, con solo eso, ella podía vivir millonaria el resto de su vida. Todavía era millonaria, tenía posesiones, tenía casa, tenía todo. Sin embargo, no pudo enfrentar una simple depresión y terminó con su propia vida catastróficamente. Ahora póngase usted en la valentía de este hombre llamado Job, que vamos a seguir hablando de él, que de la noche a la mañana lo pierde todo. Al final, cuando todo lo ha perdido completamente, Satán viene y ataca su propia salud de ser el colmo de los colmos, y lo ataca con una horrible y espantosa enfermedad en su cuerpo, llagando completamente, un tipo de enfermedad llamado sarna o sarpullido, el cual hace que todo su cuerpo se erosione con líquidos con olores bastante desagradables, y en algunos momentos su cuerpo se llaga y produce gusano. Aquello producía no solamente la vergüenza pública ante las personas, sino también un dolor impresionante, donde tenía que utilizar cenizas para tratar de aplacar los terribles dolores y vergüenza que pasaba
el siervo Job. Ante todas estas circunstancias, este tremendo hombre de Dios es visitado por tres impresionantes personajes, posiblemente amigos de él, y que en la Biblia los nombres de estos personajes no son accidentales, tienen significado cada uno de ellos. Cada uno de ellos representa un grupo, de los tres grupos que constantemente en esta vida vamos a estar enfrentando, especialmente en la vida cristiana. El primero es Elifaz. Elifaz era uno de los sabios que lo visita y que representa ese religioso dogmático que siempre lo vamos a tener en todas las iglesias evangélicas. Esos hombres que son cristianos, que son religiosos, que son fieles, pero que ellos son tan dogmáticos que constantemente están acusando o condenando, porque según ellos, si no todo está marchando 100% bien, es porque algo está completamente mal. Y entonces ellos ven condenación en todo lado. Aunque son buenos cristianos, buenos hombres, fácilmente ellos, tan solamente cualquier cosa negativa contra algún cristiano de la iglesia, inmediatamente ellos hacen un juicio de que lo que le está pasando es por X razones, y sencillamente, sin hacer una investigación, sin hacer un análisis profundo, sencillamente rápido dan un juicio, y aunque lo están haciendo con la más profunda sinceridad, sencillamente caen en el error garrafal que cayó Elifaz, que representa a ese grupo de cristianos hoy en día. El segundo es Bildad. Bildad representa a ese religioso superficial, ese que lo tenemos, esos grupos también dentro del cristianismo, estos que fuegan a ser santos, que se justifican completamente, pero que todo es superficial. En otras palabras, existe múltiple de hipocresía entre ellos. Son expertos en condenar a diestra y a siniestra a todo el mundo. Dentro del mundo religioso, todos están mal. Si hace esto, está mal. Si celebra esto, está mal. Y si no celebra esto, también está mal. Si está pasando una crisis económica es porque está mal. Si está enfermo es porque está en juicio de Dios. Ese es Elifaz, que representa a ese grupo de cristianos superficiales. Y en el mundo también lo vamos a encontrar, ese tipo de personas. Y el tercer personaje con que se va a enfrentar Job en ese diálogo profundo que se va a dar a lo largo de la historia del libro de Job va a ser Zofar. Zofar representa al personaje soberbio, al que todo cree que lo sabe, el que definitivamente se da el lujo de denigrar, destruir, desbaratar, porque él es el hombre, él es el que sabe todo. Él se da el derecho de juzgar y condenar, él se da el derecho de decir que la razón la tiene él, porque él es un hombre recto, un hombre puro. Ese representa, dice, no solamente a esa persona perversa que a veces se autodenomina cristiano, pero también representa al mismísimo Satanás, el diablo, que es el acusador de los santos y que siempre va a encontrar razones para estar acusando o condenando a los santos. Esos tres personajes se tienen que enfrentar en aquella catástrofe emocional que le viene profundamente en todos los aspectos al siervo Job. Esa crisis constantemente, como dije al comienzo, no la estamos enfrentando tanto los cristianos como los no cristianos. La pregunta es entonces, porque siempre van a venir, si eres cristiano no te puede pasar nada. Eso no es verdad, porque ningún otro personaje en la historia más justo, en la historia que se cuenta en la Biblia, como el caso de Job. En otras palabras,
la vida, siempre que estemos en la vida, vamos a estar enfrentando circunstancias difíciles. Así seamos los cristianos más extraordinarios, más santos, más justos de la iglesia. Eso no nos hace estar exentos a sufrir persecuciones, crisis, catástrofes e inclusive hasta enfermedades, porque ya sabemos que esas enfermedades son productos de ataque directo del mismísimo Satanás, el diablo. Como una prueba de esto, déjeme compartir una pequeña historia real, de la vida real, que me compartía esta mañana de esta semana final que estamos haciendo del mes de junio, para entrar al mes de julio. Me decía el pastor Elber Rocha, uno de los siervos amigos de su servidor en Costa Rica, y que fuimos juntos, pastores jóvenes, de ese grupo de pastores jovencitos allá en los 80 en Costa Rica. Él era parte de esos amigos con que fuimos pastores allá en la Iglesia de Dios del Evangelio Completo. El pastor Elber Rocha me compartía la siguiente historia impresionante que sucede. Dices, a veces me pongo a hacer una evaluación de mi vida, y en una de esas me encontré con la historia del piloto Michael Schumacher. Cuando estudié su currículo como deportista, vi que él fue ganador del Grand Prix en 1981. Fue 7 veces campeón mundial de Fórmula 1. La felicidad estaba en su ser, pero un asiego de día, su historia y su destino cambiaron completamente por un accidente que tuvo. En ese accidente, hoy con apenas 44 kilos de peso, aproximadamente 90 libras, lucha por sobrevivir desde diciembre del 2013. Su esposa comienza a vender los bienes para cubrir los gastos y así poder mantenerlo vivo en una habitación adaptada en su casa, donde yace como un vegetal. Aquí viene una pregunta: ¿quién es mejor que quién? La vida puede tomar rumbo jamás imaginable. Es increíble cómo en un instante todo puede cambiar. Nadie está exento de nada, dice mi amigo pastor Elber Rocha, y es verdad, nadie está exento. Así podemos ser el mejor cristiano, el más grande evangelista, el más grande pastor, el más grande predicador. Todos no estamos exentos de enfrentar una crisis, una catástrofe, y máximo si somos hijos de Dios, porque Satán nos pide, no solamente para acusarnos, sino que pide permiso para atacarnos. Pero aquí también vemos también que no todo es negativo, porque al final siempre el justo levantará bandera y siempre el justo saldrá victorioso. Es la diferencia entre ser cristiano y no ser cristiano. La persona que está en el mundo enfrentará las mismas circunstancias que nosotros los cristianos también estamos propensos a pasar. La diferencia es que lastimosamente y catastróficamente la persona que no tiene a Dios no sabe cómo enfrentar o cómo salir o cómo fortalecerse para finalmente terminar siendo bendecido. Ahí está la diferencia y ahí está ¿cómo se puede decir? La riqueza de conocer a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La palabra de Dios habla de todas estas circunstancias, por ejemplo, porque después quiero dejar que al final como la vida de este tremendo hombre de Dios va a ser bendecida. Pablo dice que en medio de todas estas circunstancias, nosotros aún así debemos de dar gracias a Dios. Eso es muy impresionante de la vida de Job. Oh, Dios mío, cómo el mismo Satanás y sus demonios se debieron de haber estremecido cuando escucharon al siervo Job hacer esa declaración del versículo que leímos, donde en lugar de blasfemar contra Dios, como suele suceder con los inconversos, e inclusive tener mucho cuidado con los cristianos, que a veces precisamente por esos tres personajes que siempre van a llegar a ustedes, Elifaz, Bildad y Sofán, van a llegar del cristiano a decirle: te está pasando, pastor, esto y esto y esto, porque eres un pecador, porque eres esto, porque eres el otro, porque eres el otro. Ten
tenga cuidado que en todas esas palabras de ese tipo de personas no lo vayan a provocar a blasfemar del Altísimo Dios Todopoderoso, como lo hacen los inconversos. A Job intentaron estos tres de obligarle a Job a que blasfemara de Dios, e inclusive en algún momento a decir que reconociera que era un auténtico y legítimo hipócrita, porque todo lo que le estaba pasando es porque ante el mundo él mostraba una honestidad y una vida justa y recta, pero que en lo secreto era un perfecto impío. Eso es lo que le estaban diciendo sus tres amigos. Pero Job, nadie mejor que Dios, y él conocía su vida. Por eso tenemos que tener muchísimo cuidado con no levantar nuestras manos y no juzgar a diestra y a siniestra si es algo que a nosotros no nos consta, y mucho menos cuando es una persona a la cual ni siquiera nosotros conocemos personalmente. Tenga cuidado en no hacer juicio, en no juzgar, porque en ese caso usted se está poniendo en el mismísimo lugar de Sofán, es decir, en el mismísimo lugar de Satanás, el diablo. Qué interesante, porque el nombre de Sofar está ligado a uno de los nombres de Satán. Es decir, tengan cuidado en no hacer juicio cuando un cristiano, cuando un siervo, cualquier persona está pasando por una circunstancia difícil, en no usted decir te está pasando porque tú eres esto, porque fulano, sutano, mengano. Mucho cuidado con todo eso, porque puedes estar cayendo en problemas. Lo impresionante del que tiene a Cristo es que Pablo dice que aunque estemos pasando circunstancias difíciles, aún con todo eso debemos de tener un corazón agradecido. Eso es lo que dice en la primera carta de Tesalonicenses 5, 16, 17. Dice: está siempre gozoso, ora sin cesar, da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús. Está diciendo el apóstol San Pablo allí en los Corintios. De manera que pase ante las circunstancias, lo que esté pasando con todo esto, el cristiano, aún en medio de los momentos más negativos que se nos vayan a venir en nuestra vida, con todo eso, estemos listos a dar gracias a Dios. Me fascina, me impacta la palabra del apóstol San Pablo, quien dice en Romanos capítulo 8 y el versículo 35, dice en adelante, dice Pablo: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia, persecución o hambre, desnudez o peligro o espada. Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Ante todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro, dice Pablo, de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos separará. Dice: me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Dios mío, impresionante. Con todo respeto, no voy a decir que yo estoy dándole propaganda, pero al César lo que es César. Han salido una película de Hollywood llamada La vida del apóstol San Pablo. De verdad, se la recomiendo para todos los cristianos. ¿Por qué? Porque tal vez en las pantallas grandes es lo más cerca que hemos tenido, o que se ha sacado de la vida de uno de los personajes después de Job, que sufrió terriblemente en toda su vida ministerial, fue el apóstol San Pablo. Ese tremendo hombre de Dios, el máximo escritor del Nuevo Testamento. Ese hombre de Dios son las palabras que leímos. Recuerdo cuando fuimos, y que recomiendo, si lo pueden, y cuando pueda, cuando salgan, que la compren y la pasen en las iglesias, la vida del apóstol San Pablo, con este actorazo que ahora es cristiano, el que hizo el papel de Jesús en la vida de la pasión de Cristo en la película Mel Gibson. Impresionante la vida del apóstol San Pablo. Y ahí ese hombre, que tal como se muestra en toda la historia del libro de los Hechos, y aún en la película lo muestran todo, fue una vida dura, una vida de sufrimiento. Sufrió de todo, desnudez, él lo dice ahí, desnudez, traición, sus hermanos mismos lo traicionaron. Murió en la cárcel misma por un crimen que nunca cometió. Murió decapitado. Él
Él conoció todo, conoció la prosperidad porque nació en una familia rica. Pertenecía a la casa de los príncipes. Es un hombre que vino desde la riqueza hasta sufrir los más grandes oprobios. La vida del apóstol San Pablo es parecida a la vida de Job. A diferencia que al final Job fue recompensado aquí en la tierra. Pablo sabía que, ¿para qué? Si ya estaba en sus últimos días, su gloria ya no estaba en la tierra en ese momento, sino en la patria celestial. Por eso él dijo, porque para mí el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia. El apóstol San Pedro también, quien habla acerca de los momentos circunstanciales terribles con que los santos pasaron en aquel momento, que en esa película la vida del apóstol San Pablo nos da una idea de cómo morían los cristianos. Por lo cual vosotros sois, dice, os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, dice, si es necesario tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. 1 de Pedro 1:6. Aquí Pablo habla que aún en todo eso se alegre, aunque vayan a enfrentar y estén enfrentando duras pruebas. Al final va a venir una recompensa de parte del Altísimo, Dios Todopoderoso. Mi amigo, al final de la historia de dos grandes hombres, Pablo y Job. Pablo al final termina cuando va a ser decapitado, viendo la patria celestial, viendo las mansiones gloriosas posiblemente, dijo las siguientes palabras: he peleado la batalla, he acabado mi carrera, por lo demás una corona incorruptible me aguarda. Y no solamente a mí, sino también a todos aquellos que aman y esperan su venida. Y la historia de Job también termina muy bonita. En Job capítulo 42 y el versículo 12 dice así: y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Finalmente, Satán no pudo destruir ni la reputación, ni la convicción, ni la fe de Job. Y finalmente, Satán fue reprendido por el Altísimo Dios Todopoderoso, y el Altísimo restituyó toda la vida de Job en bendición. Por eso Pablo dice que a los que aman a Dios, al final todas las cosas ayudan para bien. Mi hermano o mi hermana, cualquier circunstancia que estés pasando, aunque siempre has sido un lindo cristiano fiel, un buen pastor, un buen evangelista, un buen maestro, un buen diácono, un buen servidor de la iglesia todos los días de tu vida, pero que de momento todo se te ha derrumbado. No te preocupes, porque los grandes santos, hombres de Dios, pasaron por esas circunstancias, pero al final la victoria siempre es nuestra. Venga lo que venga, suceda lo que suceda, no nos apartemos, ni perdamos nunca la esperanza, ni dejemos que esos tres grupos de personas, el religioso dogmático, el falso religioso superficial y los que ocupan el lugar de Satanás, nos hagan blasfemar de nuestro Altísimo Dios Todopoderoso. Siempre terminemos, venga lo que venga, suceda lo que suceda, aprendamos a dar gracias a Dios en todo momento, en toda circunstancia, en las buenas y también en las malas. ¿Y por qué no? Para ti, mi amigo que estás escuchando, con mucha más razón, tú necesitas agarrarte del Altísimo y verás que en todas estas circunstancias, este terremoto que se te ha venido en tu vida, al final, cuando si tú pones tu confianza en el Señor, el Altísimo restaurará todo en tu vida. Que el Altísimo Dios Todopoderoso me les bendiga grande y poderosamente. Y recuerde, paz en medio de la tormenta. Eso solamente